Eh, Mi objetivo principal hoy día es poder entregarle la herramienta práctica, básica y confianza de que ustedes pueden abordar todo tipo de proyectos en sus propias manos, con el conocimiento inicial, en donde ustedes pueden desarrollar sus proyectos, asesorar sus proyectos, o incluso construir sus propios proyectos, ya en función de su área. No necesitan tener conocimientos de construcción, esto es para todo tipo de personas, y la gracia es que todas las herramientas son muy sencillas y son muy replicables, ¿ya? Es muy fácil replicar, no se necesita grandes procesos muy sofisticados. Entonces ese es mi objetivo principal de este curso, el que ustedes puedan ampliar su visión de lo que pueden hacer, ¿ya? Porque hay muchas cosas que ustedes pueden hacer desde ya, y eso es lo que vamos a partir viendo hoy día. Entonces, este curso de 4 días está separado en 5 módulos. El primer módulo, que hoy día es una pequeña nivelación de ecoalfabetización, que le llamamos nosotros desde la permacultura, explicándole qué es lo que sucede hoy día y qué es lo que se puede hacer hoy día. El segundo módulo es, yo les cuento un poco del principal material de bioconstrucción que existe o de construcción sustentable, que es la tierra de su lugar, ¿ya? La tierra de su lugar, todas las tierras sirven y la mejor tierra que tienen para construir es la tierra de su lugar, ¿ya? Entonces es muy importante también que puedan visualizar eso, porque es parte de la regeneración o de la sustentabilidad el poder hacerse cargo de forma local de las cosas. El tercer módulo vemos aspectos prácticos de la bioclimática, cómo funciona la bioclimática, qué es y para qué sirve, digamos. Diseñar con estos principios. El cuarto módulo vemos diseño ya de espacios con permacultura fuera, en el entorno inmediato a las construcciones que arman el ecohábitat. Y también vemos una parte chiquitita de la legislación vigente, ¿ya? En este curso es principalmente chileno, pero la legislación vigente aplica a todos los países del mundo, digamos. Es la misma legislación en el sentido de un marco regulatorio de lo que se puede y lo que no se puede hacer y cuáles son los parámetros de seguridad, buscando la calidad principalmente. Y el último módulo, que es el día sábado, yo les voy a mostrar ejemplos, ¿ya? Ejemplos de mi trabajo más en detalle para que vean lo que se puede lograr, ¿ya? Con estas mismas herramientas que vamos a ver en este curso. Entonces, la sustentabilidad parte con un proceso bastante claro, que es que primero tienen que existir las respuestas, ¿ya? Y para que existan las respuestas a los desafíos de hoy, tienen que existir las preguntas adecuadas. Entonces, es muy importante que ustedes comiencen realizándose las preguntas, ¿ya? Las preguntas correspondientes para que aparezcan las respuestas. Entonces, la sustentabilidad trata del desarrollo primero que todo de las personas, nosotros mismos, de nosotros hacernos cargos de nuestra vida y de nuestros temas por resolver que todos tenemos, ¿ya? Como por ejemplo, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Para qué estoy aquí? Y ¿cuál es mi huella? ¿Cuál es mi impacto que estoy dejando? Que estoy dejando hoy día y que estoy dejando a futuro. Entonces, en la medida que uno entra en la mecánica de querer resolver cosas, se da cuenta de que las preguntas sirven muchísimo. Ya estamos poco acostumbrados a hacernos las preguntas clave porque pensamos que alguien las está haciendo por nosotros y alguien de afuera nos va a traer la solución. Entonces, las soluciones nunca van a venir de afuera, ya nunca van a estar desde un Estado, gobierno, empresa o producto. Requiere que las personas busquen sus propias soluciones. En el entorno obviamente van a haber algunas soluciones, pero son las que yo voy a ir adaptando y las que yo voy a ir actualizando que necesito. Entonces, ese es el primer ejercicio. Al que no lo ha hecho, porfa, hágalo, ¿ya? Yo también aquí les voy a contar algunos lugares donde ustedes pueden sacar información relevante al respecto, por ejemplo, de las huellas. Y nosotros, para poder entender los principios de funcionamiento adecuados en el hábitat humano, tenemos que mirar lo macro primero, ¿ya? En permacultura nosotros hablamos, y en la sustentabilidad hablamos de
que la naturaleza nos provee de todo, un diseño, y tiene una forma de comportamiento. Esa forma de comportamiento son los patrones de la naturaleza. Los patrones son formas, figuras, procesos en la cual la naturaleza progresa, crece, se desarrolla, y depende de nosotros extraer información desde ahí. Entonces, vemos, por ejemplo, el orden geométrico de la estructura, desde lo macro a micro, nos entregan una fuente de información ilimitada. ¿Ya? Esos son los llamados patrones, los patrones de la naturaleza. El mirar a la naturaleza como una fuente de sabiduría y de información infinita es clave para poder entrar en procesos de desarrollo sustentable o de desarrollo regenerativo. Entonces, ejemplo de esto es, por ejemplo, que nosotros nos encontramos en el espacio flotando dentro de una estructura que se llama la Vía Láctea, y la Vía Láctea tiene una forma en particular, tiene un orden, ¿ya? No, este orden y esta forma no es aleatoria, no es al azar, ¿ya? Hay un diseño detrás, y nosotros estamos en un punto en nuestro sistema solar, ¿ya? Flotando, siguiendo estos mismos principios y este mismo orden. Poco a poco nos vamos acercando, ¿ya?, a nuestra zona local, digamos que es nuestro planeta, que también tiene ciertas características, que son estos famosos patrones. Entonces, patrones que podemos ver simplemente con una imagen son, por ejemplo, que la Tierra tiene una forma que es esférica, ¿ya? Es circular, no es una forma al azar, como les digo, que tiene un borde, que tiene un límite. El planeta Tierra es finito, llega hasta cierto punto y luego se acaba, que se encuentra conteniendo una serie de infinitas interrelaciones entre muchos sistemas, y esa serie de sistemas que viven dentro de la Tierra están dentro de un entorno, que es el espacio. Entonces, desde aquí empezamos a entender la forma macro en la cual la naturaleza se organiza, ya que son los famosos patrones sistémicos, ¿ya? O el pensamiento sistémico que muchos de ustedes pueden haber escuchado. Vemos también que dentro de este gran sistema existen miles de millones de sistemas interactuando con ciertas reglas, como por ejemplo el equilibrio que hay dentro de todos los reinos, ¿ya? Y nosotros somos parte de eso. Entonces, otra cosa que vemos claramente al analizar los patrones de la naturaleza de forma macro es que la naturaleza es básicamente como nuestra madre, que nos entrega todo para vivir sin pedir nada a cambio, ¿ya? De una forma incondicional. Nos entrega la comida, el aire, todos los recursos, sin solicitar nada a cambio. Entonces nosotros somos parte de la naturaleza, ¿ya? Cosa de que son patrones que van progresando. También vemos que cuando uno analiza estos patrones, hay una cierta similitud en las formas que uno ve, o las organizaciones o las estructuras que uno ve en un entorno macro, como el espacio, el universo, que se repiten en elementos pequeños. Y nosotros eso lo llamamos patrones fractales, ¿ya? Se repiten estructuras macro en elementos micro, como por ejemplo la foto de acá al medio, en donde el fondo del universo tiene un pulso de energía, ¿ya?, que emite cierta energía y hay ciertas conexiones a través de esa energía, y que es muy similar a lo que ocurre en el cerebro humano cuando hay un pensamiento, por ejemplo, ¿ya? La geometría, la estructura y la forma de comportamiento es muy similar. Ya eso nosotros le llamamos patrones fractales. Existen también patrones que son transversales a todo tipo de estructura, y el principal es la espiral, ¿ya? La espiral nos muestra y tiene mucha información dentro. La espiral, primero que todo, es la forma en la que progresa la energía. La energía se mueve de un punto a otro, no en una línea recta, por ejemplo la luz del sol, sino que va siguiendo una trayectoria espiral, ¿ya? Yo después les voy a ir dejando los links de algunos videos interesantes cortitos para que puedan ver cosas como esta, por ejemplo. Entonces, ¿qué ha sucedido con el ser humano? El ser humano ha replicado en su ambiente construido estos patrones consciente o inconscientemente,
¿ya? Desde siempre. Vemos también que cuando analizamos ya lo micro, este orden se repite desde lo gigantesco como una galaxia a lo pequeño como puede ser una flor, tiene una progresión o una forma o una secuencia de avance, de estructura o de crecimiento que es ordenada y que siempre es la misma, ¿ya? Entonces, aquí lo que ustedes ven, por ejemplo, es la progresión famosa, ¿ya? Que se llama la progresión de Fibonacci o la espiral áurea, tiene muchos nombres porque es conocida por el ser humano de siempre. Fibonacci es un conocimiento más moderno de mediados del 1500, que es un matemático que hizo la progresión de forma numérica, pero era conocida por siempre por el ser humano, en donde se muestra cómo la naturaleza se ordena y progresa. Y con la modernidad nosotros hemos podido medir esto y hemos visto que se replica este mismo patrón en muchas cosas, ¿ya? Como por ejemplo el encadenamiento del ADN humano en la célula. Sigue esa misma progresión geométrica y es siempre la misma, no cambia. Otro ejemplo de lo mismo es, por ejemplo, es cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide. El proceso de división celular que ocurre ahí sigue un orden matemático, claro, sigue un orden geométrico, claro, que insisto, no es al azar, no es random, sino que tiene un diseño. Este principio rompe un paradigma antiguo que es el paradigma darwiniano, ¿ya? Donde se pensaba que la naturaleza progresa al azar, de forma random. Hoy sabemos claramente que no es así, que detrás de todo hay un diseño, que la naturaleza diseña las cosas, ¿ya? Entonces depende de nosotros, de nuestro nivel de conciencia, de nuestro nivel de entendimiento, poder extraer información de ahí. Entonces esta progresión geométrica, matemática, siempre es la misma. Da lo mismo el ser humano que sea. Da lo mismo en las condiciones en que se fecunde este óvulo. La sigue exactamente el mismo proceso. Y finalmente, también ustedes pueden conocer esta imagen, es un resumen geométrico de lo mismo, de la espiral áurea, de la proporción de Fibonacci, de la proporción áurea, finalmente de la secuencia de la vida. Por eso se llama la flor de la vida. Es un resumen geométrico de todas las proporciones matemáticas que ocurren en la naturaleza para estructurarse y ordenarse. Entonces, cuando nosotros entendemos y entramos en esta área de conocimiento, podemos aprovechar toda esa información para diseñar nuestro entorno y diseñar nuestros procesos. Entonces, vemos también que los patrones están en todas partes, ¿ya? Entonces, yo les dejo desde ya como ejercicio que ustedes amplíen su mirada, detengan un poco su mente y empiecen a observar su entorno y vean qué patrones observan. Este patrón es súper importante para nosotros porque lo que nos muestra es que finalmente todo el tejido de la vida está conectado en una red gigantesca. La veamos o no, ¿ya? La mayoría de las cosas no se ven con los ojos, ¿ya? Entonces, digo, frecuencia, ordenamiento de energía, qué sé yo, nosotros vemos un espectro muy chiquitito de la realidad con los ojos y con el instrumental que tenemos. Entonces esto nos muestra que todo está conectado, ¿ya? Todo está conectado y es un patrón de sostén de la naturaleza. Entonces, en este patrón vemos que dentro ya del planeta Tierra, vemos que existen los famosos ciclos, ¿ya? Que son los ciclos naturales, que estamos recién empezando a reentender de forma más profunda, en donde existe estos elementos, que son unos elementos, entre comillas, mágicos, que son las llamadas plantas, ¿ya? O el manto verde, que es un proceso único, que no lo hace ningún otro elemento dentro del sistema planeta Tierra, que es transformar la energía del sol, ¿ya? En azúcar, es la famosa fotosíntesis, ¿ya? Gracias a que existe una relación directa con este punto de energía que es el sol y el suelo o la tierra, ¿ya? En la tierra ocurre un proceso en el cual los minerales
pasan de un estado a otro, pasan de un estado, entre comillas, inerte a un estado vivo. Nosotros básicamente somos minerales animados, que tenemos la composición corporal, los mismos minerales que están en la naturaleza, entre comillas, de forma inerte, como calcio, cobre, magnesio, hierro, y que gracias a esta interacción que ocurre en el suelo, debido a la acción de otros organismos microscópicos, vivos, células vivas, biológicas, se produce este cambio de un reino al otro, catalizado por la energía del sol, en un ciclo constante. Entonces, como resumen de las características sistémicas de la vida o de la realidad, ¿ya? Es que tenemos pequeña claridad, ¿ya? Aquí de nosotros depende cómo utilizamos esta pequeña claridad de qué son los sistemas vivos o qué son los sistemas naturales. Entonces vemos, por ejemplo, que cualquier sistema, por ejemplo, un órgano de su cuerpo, cualquier órgano de su cuerpo, imagínense el hígado, por ejemplo, está constituido por diversos elementos, diversas células hepáticas, ¿ya? Y cada uno de esos elementos cumple un rol fundamental. No existe ningún elemento dentro de un sistema que no cumpla ninguna función, ¿ya? Entonces, yo siempre voy a extrapolar esto hoy día al primer desafío que tenemos como sociedad, que es la regeneración del tejido social, ¿ya? La regeneración de nuestra salud humana, que tenemos completamente mermada, ¿ya? Entonces, no existen, por ejemplo, humanos que no sirvan para nada, ¿ya? Eso es una invención nuestra, porque no está en la naturaleza. Entonces, estos diversos elementos, cada uno cumple una función. Hay algunos que, imaginándolo como un puzzle, está dentro, al centro del puzzle, otro en un extremo, otro en otro, pero si no están cada uno de esos elementos cumpliendo su función, el sistema no se completa, ¿ya? Es lo mismo que nos pasa a nosotros, no se completa si no todos participamos. Estos elementos dentro de un sistema, las células hepáticas, están interrelacionados de forma indivisible. No se pueden separar unos de otros. Existe una interacción continua y permanente, ¿ya? Con lo cual se forma esta red, que es básicamente lo que uno ve que sería el órgano. Entonces, esto también es bastante interesante porque da lo mismo donde yo me encuentre. Siempre voy a estar relacionado e interrelacionado con todo. Entonces, no existe nada en el universo que esté aislado. Todo está dentro de una red, interconectado. Estos elementos, perdón, cuando se ordenan, forman una estructura, que es lo que uno ve finalmente, y que esa estructura jamás se forma al azar, ¿ya? Siempre hay un diseño detrás, ¿ya? Claro y específico para que esa estructura se forme, y lo que ocurre de forma inmediata es que esta estructura, como por ejemplo el hígado, que está formado por muchos elementos que son las células hepáticas, se encuentran siempre dentro de un entorno. No existe nada que esté fuera de un entorno. Y aquí viene otro principio de funcionamiento, que es una interrelación que hay directa entre el entorno y el sistema. Cuando el sistema que está dentro de un entorno cambia su entorno y viceversa. Cuando el entorno de un sistema cambia, cambia el sistema. Entonces esto es muy importante porque básicamente nos devuelve poder, ¿ya? Como organización humana, que muchas veces sentimos que no tenemos, que hemos perdido, porque nosotros depende cambiar nuestro entorno y nuestra realidad. Cuando nosotros cambiemos, cuando entre comillas nos volvamos a conectar y nos volvamos sanos, ya sanos en todo sentido de pensamiento, de acción y todo lo que conlleva ser humano, nuestro entorno se va a sanar también. ¿Ya? Eso es hay una relación directa, está todo conectado. Otra cosa que vemos es que los sistemas siempre, los elementos dentro de un sistema y los sistemas entre ellos se relacionan de forma colaborativa, ¿ya? Aquí se rompe otro patrón antiguo darwiniano, que era que la naturaleza progresaba de forma competitiva, ¿ya? Eso ya claramente se sabe que no es así, sino que la naturaleza colabora,
entre ellas para poder sostener las condiciones de la vida. Ese es su fin último. El fin último del planeta es mantener y replicar por siempre las condiciones de la vida, ya que pueda existir vida en el planeta. Otra propiedad que hay es el proceso de autorregulación, que tiene distintos nombres, ¿ya? Se llama entropía, resiliencia, homeostasis, que es básicamente reconocer que la energía nunca está quieta, siempre se mueve de un punto a otro, y lo que sucede es que esa energía va buscando el equilibrio, no detenerse, sino que equilibrarse. Por lo tanto, cada vez que ocurre un proceso o una interrelación, hay un flujo de energía, hay un movimiento de energía que tiende al equilibrio, hasta que vuelva otra perturbación o otro elemento a generar un desequilibrio y la energía nuevamente va a volver a tratar de equilibrarse. Esto es muy sencillo de entender sabiendo el comportamiento, por ejemplo, de la respiración celular. Nosotros estamos todo el tiempo generando un proceso de autorregulación, o en biología se llama homeostasis, que es básicamente cuando las células respiran oxígeno, tienen que abrirse al paso del oxígeno y liberar las moléculas de CO2. Y ese proceso es un proceso de intercambio de energía que requiere que haya homeostasis, o sea, adaptación al cambio, ¿ya? Una adaptación continua y permanente al cambio. Y finalmente, lo otro que vemos es que todos los sistemas, todos los elementos, da lo mismo donde se encuentre, da lo mismo el tamaño, estamos interconectados e interdependientes. Interdependencia significa que lo que me afecta a mí va a afectar a otro. O lo que sucede, como hoy día lo vemos más claramente que nunca, lo que puede suceder al otro lado del mundo, da lo mismo donde sea, me va a afectar a mí sí o sí. Porque es la naturaleza del sistema que está hecha de esa manera. Y nosotros no nos podemos desacoplar de eso, porque somos parte de la naturaleza. Entonces aquí aparecen estos dos personajes que son de profesión agroecólogos o diseñadores del paisaje australiano, que a principios de los 70, a mediados de los 70, comienzan a analizar qué sucedía con la agroindustria, ¿ya? Con la agroindustria de la posguerra. La agricultura industrial que tenemos hoy día es la agricultura que vino después de las grandes guerras que hubo en el siglo pasado. Se transformó esa industria en una industria de matar gente, a, entre comillas, matar a la naturaleza para el fin último de cultivar más comillas. Y ellos lo que vieron fue que los sistemas agroindustriales de la época, ya hace casi 40 años, tendían a que agotaban, ¿ya? Y mermaban completamente las condiciones vitales de los lugares. Básicamente extinguían toda presencia, digamos, de los sistemas naturales, el agua, los animales, la biodiversidad, la vida del suelo, qué sé yo, y acuñaron este concepto de cómo el ser humano puede volver a vivir en una cultura que perdure en el tiempo y que no se extinga porque extingue su entorno. Eso es lo que básicamente estamos haciendo, extinguiendo nuestro entorno, que obviamente nos va a llevar a nosotros a extinguirnos, no tal vez hoy día, mañana, pero vamos camino para allá, ¿ya? Entonces, la permacultura tiene muchas definiciones. El señor de la izquierda es Bill Mollison y el de la derecha es David Holmgren. Ellos acuñaron el concepto, son los co-creadores del concepto, y de ahí en adelante surgió toda una estrategia, herramienta y un pensamiento que tomaba la naturaleza como referente para diseñar los entornos y poder, por ejemplo, volver a vivir con sentido común, para poder diseñar asentamientos humanos a largo plazo, sostenibles, o tener una cultura que perdurara en el tiempo. Y hay muchas definiciones de permacultura. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos tomaron el marco ético que el ser humano siempre ha tenido, ¿ya? Que está principalmente en los pueblos originarios de todo el mundo y en las grandes civilizaciones antiguas, que es que el hombre finalmente es un ser ético, ¿ya? Que tiene ética, que tiene
un principio motriz inherente a él, interno, y eso lo llevó en la permacultura o estas personas en su modelo de desarrollo, en su marco conceptual, lo llevó al centro del asunto, en donde dijo, ok, necesitamos que los seres humanos volvamos a vivir con nuestra ética, pero en el centro, en el corazón del sistema, ¿ya? En donde el marco ético es bien sencillo, tiene 3 elementos. El primero es cuidarse a uno mismo, ¿ya? Cuidarse a uno mismo, pero como un desafío personal de toda la vida, para después poder estar sano y cuidar de los demás, ¿ya? Que es lo que ocurre de forma natural cuando uno está bien. Después de eso, reconocer que la naturaleza nos provee de todo, que somos parte de la naturaleza, no hay nada que venga de afuera del planeta, todo está dentro del planeta, todo viene de la naturaleza, y por ende tenemos que cuidarla, ¿ya? Cuidarla con mucho esmero y esfuerzo, no destruirla, sino que cuidarla. Y luego el tercer elemento ético es un proceso que no tiene ningún ismo, ¿ya? Ni comunismo, ni socialismo, ni neoliberalismo, ni ningún ismo de esos parecidos, ¿ya? Sino que habla de un proceso natural que ocurre en los sistemas que cuando se estabilizan o funcionan a su plena capacidad de forma natural, empieza a haber un exceso de energía que se empieza a repartir fuera del sistema. Entonces el ejemplo de esto es cuando ustedes plantan un árbol cualquiera de fruta, ¿ya? A los primeros años no van a tener nada, al 5.º año van a empezar a tener algo de fruta, y al 10.º año no van a tener qué hacer con la fruta, no van a dar abasto, porque el sistema árbol, en su plena capacidad de desarrollo, va a generar tanta energía, la fruta finalmente es energía, y ustedes no van a poder comérsela. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que la naturaleza comienza a repartir esa energía para que otros sistemas la aprovechen. Entonces el ser humano, de alguna manera, tiene que volver a entrar a vivir en estos ciclos naturales. Y describen, dentro de este marco conceptual del corazón del sistema, al centro, 7 áreas o dominios de acción en los cuales el ser humano se desarrolla plenamente, y son las cosas que siempre ha desarrollado el ser humano, como el ambiente construido, las herramientas de la tecnología, la cultura y la educación, la salud y el bienestar, finanzas y economía, que son la famosa flor de la permacultura. Cada uno de esos pétalos son las áreas de acción que hay que resolver y que tienen herramientas en específico. Entonces acá, por ejemplo, vamos a hablar algo del pétalo de educación y algo principalmente del ambiente construido. También hay algo de herramienta y tecnología. Pero cada uno de estos pétalos tiene formas de desarrollarse en particular, y hay gente que se dedica a una o más de estas áreas en específico. Entonces, como herramienta final al corazón ético, a los dominios de acción a resolver, están los principios de diseño. Los principios de diseño son eso, son herramientas concretas que uno utiliza para poder resolver las problemáticas en particular. Como por ejemplo, una de las primeras, no hay ninguna que sea primera o segunda, pero yo les voy a hablar de alguna, es la observación. ¿Ya? Es muy utilizada en bioclimática y en el diseño en construcción sustentable, la observación. ¿Qué quiere decir la observación? Bueno, la observación significa frene la mente, calme la velocidad y ábrase al entorno, a entender el entorno con calma y observar el entorno. Observar los patrones, observar los flujos de aire, observar el movimiento del sol, observar. Primero que todo, observar. Y luego pensar y luego actuar. ¿Ya? Otro elemento importante es, por ejemplo, el tema de diseñar siempre los patrones a los detalles. O sea, diseñar desde un macroentendimiento, como puede ser una cuenca, una zona geográfica macro, a los detalles, que podría ser mi lugar, 1000 metros cuadrados, mi construcción. ¿Ya? Siempre con una visión global para actuar de forma local. Entonces, así nos encontramos con los patrones humanos. Nosotros como humanos también hemos desarrollado nuestros patrones y que tienen un orden y que tienen un diseño, ¿ya? Nuestro accionar y nuestra cultura está diseñada,
No hay nada que no esté diseñado. Nosotros hemos diseñado nuestro sistema social, nuestro sistema económico, nuestro orden territorial, todo lo hemos diseñado. Por lo tanto, de ahí se extraen nuestros patrones humanos. Entonces vemos que el ser humano, para poder entender la naturaleza, lo primero que comenzó a hacer fue a separar, a dividir. Si yo quería entender cómo funcionaba la biología de un ratón, yo agarraba el ratón y lo desmenuzaba en partes para poder verlo, ¿ya? Y eso se ha replicado en nuestro comportamiento social y cultural, y muchos otros de los patrones, como por ejemplo la competitividad, ¿ya? Versus la colaboratividad de los sistemas naturales, el dividir, el homogeneizar, y que nos han llevado a tener esta característica principal, ¿ya? Que son que nuestros patrones de comportamiento, y por ende de accionar, y por ende de impacto en el mundo, es un patrón lineal y degenerativo. ¿Qué significa lineal y degenerativo? Significa que yo, para hacer cualquier cosa, un alimento, una ropa, una casa, un auto o lo que sea, tomo recursos de la naturaleza, diseño algo con él, lo produzco, lo fabrico, lo utilizo y luego lo boto, ¿ya? Siguiendo un patrón lineal y degenerativo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo, al botar algo, lo que estoy haciendo es básicamente dejar de forma literal energía almacenada al final del sistema sin reutilizarla en ningún caso. Entonces, voy a necesitar yo que hacer una vez que tenga que de nuevo satisfacer esa necesidad o tener ese bien o servicio o producto? Voy a tener que nuevamente tomar energía, tomar recursos y seguir el proceso. Tomar, usar y botar. Patrón lineal y degenerativo de la mayoría de las industrias del mundo. Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío es cómo nuestro patrón de comportamiento lineal y degenerativo lo llevamos a un patrón natural, o sea, a un patrón cíclico y regenerativo, en donde la energía no se pierde, sino que se cicla, y se reconoce que el sistema es un sistema circular en donde la energía va dando vueltas, y es muy importante la parte inicial como la parte final, ¿ya? Entonces, básicamente, agregar diseño y elementos que nos permitan volvernos circulares y cíclicos, cosa que ya está en marcha hace mucho tiempo. Entonces, de los inventos, de los pocos inventos que tenemos los seres humanos, porque el ser humano, más que inventar cosas, creativamente e ingeniosamente adapta procesos e inventa procesos, pero básicamente nosotros no hemos inventado nada de lo que utilizamos en macro. No hemos inventado la fuerza de gravedad, la electricidad, el magnetismo, la química, la biología, nada de eso. Nosotros adaptamos procesos, ¿ya? De forma creativa e ingeniosa, claramente. Entonces, una de las cosas que sí hemos inventado es, por ejemplo, la basura, ¿ya? No hay ningún sistema natural, ni el bicho más ínfimo que viva en cualquier parte del mundo, que genere basura, por ejemplo. Solo nosotros, los primeros seres del planeta, digamos, los más inteligentes, supuestamente, somos, no supuestamente, sí, somos inteligentes, pero no sé si más que todo, somos los que generamos basura, ¿ya? La basura es básicamente un problema de diseño, eso es todo. Todo se resume a que es un problema de diseño, porque todo está diseñado. Otro de los elementos que nosotros hemos creado es la pobreza, ¿ya? La pobreza o la riqueza como dos extremos, ¿ya? En donde tampoco se ve en la naturaleza que exista la pobreza, ¿ya? No existe elementos dentro de un sistema que sean pobres y otros ricos. No quiero decir con esto que no puedan existir ni los ricos ni los pobres, simplemente una observación en la cual no se ve en la naturaleza. Y al ser un diseño, del ser humano, nosotros lo podemos modificar de forma instantánea, ¿ya? Otros paradigmas que hay, que son cosas que están, que es la naturaleza del ser humano, etcétera, etcétera, que podemos modificar, y miles de justificaciones, digamos. Y otro que puede ser el de los peores de todos también, es el tema de la guerra, ¿ya? La guerra no está en la naturaleza,
esto es un invento del ser humano, y por ende lo puede modificar el ser humano ya, no mañana, ni pasado, ni nada. Hoy día mismo se puede modificar esto, ya en la medida que nos sanemos, digamos, como sociedad y regeneremos nuestro tejido social, ¿ya? No existe ningún elemento en la naturaleza que esté en guerra con otros, y menos un elemento de una especie con su misma especie, ¿ya? Entonces, mi invitación aquí es dejarlo con la pregunta de cuáles son las cosas positivas, ¿ya?, que ustedes creen que el ser humano sí ha inventado, ¿ya? Entonces, la forma en las cuales podemos abarcar esto, que muchas veces puede ser muy gigante y uno puede creer que no es capaz, pero sí lo somos, digamos, porque somos infinitamente creativos, es seguir los modelos de desarrollo que nos llevan a copiar o imitar lo más posible la naturaleza. Entonces, este modelo, que es el más extendido, habla de que la definición de sustentabilidad principal es un punto de encuentro que ocurre al centro de tres esferas que se interrelacionan de la misma manera y con la misma importancia. Por eso son tres esferas que tienen el mismo tamaño, en donde está lo social con todas las relaciones humanas, lo ecológico con todo el entorno y la relación humana con el entorno, y lo económico, que siempre ha existido, que es básicamente la transferencia de energía, ¿ya? Lo económico siempre ha existido, el dinero siempre ha existido, no tiene nada de malo, el tema es cómo se usa ese dinero, esa economía, esa finanza, solamente eso, porque el fundamento principal, por ejemplo, de la economía, que siempre ha existido el intercambio de bienes y servicios en la historia de la humanidad, es el bien hacer de las cosas. Es que si yo soy bueno para plantar papas y a ti te salen bien los duraznos, yo me pongo a plantar papas, tú duraznos, y luego intercambiamos. Eso es economía. Y el bien y el fin último de la economía era el bienestar de todos. Es el bienestar de todos. Lo que pasa es que nos hemos extraviado un poco, ¿ya? Entonces, al centro de estas tres interrelaciones aparece la sustentabilidad o lo sostenible. Entonces, cuando ustedes vean un logo de un producto, una página web que tenga la hojita verde y diga sustentable, tienen que inmediatamente preguntarse si cumple estas tres variables. ¿Es socialmente responsable con toda la cadena productiva de ese producto, desde que se creó, alguien sacó el recurso natural, se vendió, qué sé yo, hasta la persona que lo utiliza? Ecológicamente viable, soportable, cuida la naturaleza en vez de destruirla en toda su cadena productiva, y económicamente tiene una relación de equidad, ojo, no igualdad, sino que equidad entre las partes involucradas o no. Y cuando las respuestas son afirmativas, al centro se forma la sustentabilidad. Obviamente no se puede lograr todo el 100% ahora, es un proceso de cambio, pero para allá va el sistema, allá va el movimiento. Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber ustedes? Tienen que saber que las cosas, cualquier cosa, tiene un ciclo de vida. Y de ustedes depende entender el ciclo de vida de sus cosas, las cosas que ustedes consumen. Agua, luz, comida, ropa, transporte, etcétera, etcétera. Solo de ustedes depende, porque esto no se lo van a explicar en la tele, ni en ningún post, ni en ninguna red social, porque ese es un proceso personal de crecimiento, en donde cada persona tiene que hacerse cargo de sí misma. Entonces nosotros los adultos tenemos que hacernos cargo de nosotros. Nuestro pasado ya está, nuestra educación ya está. Lo único que vamos a hacer es hacernos cargo nosotros y hacernos cargo de los que todavía no son adultos, que son básicamente los niños, ¿ya? Entonces, el ciclo de vida es muy importante que lo entiendan, porque ustedes tienen que investigarlo y poder entenderlo a cabalidad, ¿ya? Y el ciclo de vida es siempre igual. Hay una extracción de la materia prima en alguna parte del mundo, esa materia prima se lleva a un proceso primario de fabricación, para luego se transporta nuevamente a la fabricación propiamente tal, y luego se comercializa, hasta que yo voy, lo consumo, lo utilizo por X cantidad de tiempo y llega el fin de su vida útil. Entonces, el fin de su vida útil aquí está en blanco, porque hoy día hay que hacer una reconexión del ciclo,
en donde ese fin de vida útil no queda almacenado como basura, energía perdida y recursos perdidos, y salte a otro proceso o a otra parte del mismo proceso, o se vaya como un input a otro ciclo, ¿ya? Entonces, esto tienen que cuestionárselo con todo, con las zapatillas, con la ropa, con los refrigeradores, con la tecnología, con todo, ¿ya? De ustedes depende, digamos, que puedan hacer esos análisis. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que nosotros tenemos lo que tenemos hoy día gracias a que el ser humano pasó de tener cierta cantidad de energía disponible, que se lo daban básicamente la fogata, la leña y qué sé yo, a dar un salto en la cantidad de energía que podía almacenar y administrar el ser humano, que ocurrió con la revolución industrial primero, a mediados del 1700, en donde el ser humano pudo manejar mayores cantidades de energía y empezar un proceso de desarrollo de cosas y de industria y de sociedad. Y luego ocurrió nuevamente otro salto más importante que el anterior, que fue que a mediados del 1800, en donde se descubrieron los combustibles fósiles o los hidrocarburos, ¿ya? Los hidrocarburos son todos los elementos que vienen a partir de estos llamados reservas de carbono, que es el petróleo, la benzina, el gas natural, el carbón, que son yacimientos que están enterrados en la corteza terrestre, en la corteza debajo del mar o en la corteza debajo de la tierra, y que son parte de un ciclo natural que se llama el ciclo del carbono. Entonces, una de las gracias que tiene esta energía es que es una energía muy fácil de extraer, muy barata, de muy alto poder, muy fácil de transportar, muy fácil de almacenar. Entonces, gracias a que tuvimos acceso a esta fuente de energía, tenemos lo que tenemos hoy. Esa es una realidad. Entonces, la energía disponible de la humanidad se pegó un salto exponencial, y con eso comenzó un proceso de desarrollo, con eso comenzó un proceso de poder disponer y hacer muchas cosas, todas las cosas que tenemos, y hoy día energía, desarrollo, significa dinero y significa contaminación. ¿Por qué? Porque el ciclo del carbono es un ciclo que está en la naturaleza de miles de años geológicos, que nosotros hemos alterado, hemos acelerado un proceso natural en el cual el carbono que estaba en estado gaseoso en la atmósfera como CO2 era fijado o llevado a la Tierra, a la corteza terrestre, a través del manto verde, a través de las plantas. Las plantas son carbono, que en vez de estar en estado gaseoso, está en estado sólido, como una raíz, como un tronco, como un fruto, como una hoja, y eso comenzó un proceso orgánico de desarrollo de toda la vida. Entonces, ese carbono que era fijado en la Tierra se fue almacenando, 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 generando estas reservas de los llamados hidrocarburos en millones de años geológicos, y el ser humano, en un punto de la historia, ¡pum!, tuvo acceso a eso, comenzó a crear esta energía de los hidrocarburos para hacer todo lo que tenemos. Gracias a eso podemos estar acá, tenemos computadores, todo, pero el problema es que había un subproducto, que era básicamente el humo. Parte del ciclo de la extracción de energía del CO2 es que hay energía, pero también hay humo. Entonces hemos acelerado el llevar el carbono almacenado en la Tierra a la atmósfera. Entonces hoy día, ¿cuál es el desafío? Es que tenemos que sacar nuevamente, fijar el carbono que hay en la atmósfera en la Tierra, porque nosotros respiramos oxígeno, no respiramos CO2. Y aquí está el invento principal, ¿ya? Que ya está inventado, que estiman que tiene 2.000 millones de años de desarrollo. La Tierra tiene 4.000 millones de años aproximadamente de vida, y a la mitad de su vida, o sea, 2.000 millones de años aproximadamente, aparecieron las primeras células vivas o biológicas que se convirtieron en las plantas. Lo primero que había en la Tierra eran plantas que estabilizaron el sistema.
para que las condiciones de vida fueran apropiadas y aparecieran todas las demás formas de vida. Entonces, aquí está la clave de este proceso. Entonces nosotros hemos acelerado el proceso de liberación de CO2 al extraer esa energía fósil y a la vez hemos arrasado con el principal agente que ya creó la naturaleza, que fija ese carbono, que son los árboles o el manto verde. Entonces son dos problemas en conjunto que nos ha llevado a estar como estamos, con principalmente el cambio climático. ¿Ya? El cambio climático viene dado por este aceleramiento del proceso o aceleración del proceso del ciclo del carbono al llevarlo a gas, y este carbono en formato gas en la superficie se comporta como una manta protectora. ¿Una manta protectora de qué? De la radiación de calor. El sol calienta la Tierra y parte de ese calor es absorbido por la superficie de la Tierra, por las plantas, por los cuerpos de agua, pero parte de ese calor es refractado de nuevo al espacio. Entonces nosotros, al dejar una carcasa envolviendo a la Tierra de alta concentración de CO2, lo que hemos hecho, hemos bloqueado la salida de ese calor. Por lo tanto, la temperatura del planeta comienza a subir superficialmente. Entonces muchos dirán, bueno, ¿qué importa que la temperatura del planeta suba un par de grados? Si eso no es nada. Bueno, eso mismo hay que pensarlo cuando uno tiene fiebre. Cuando uno tiene fiebre y está con 40 grados, un par de grados te matan. 41, 42 y listo. Y lo mismo cuando yo tengo hipotermia. Si estoy bajo los 35 grados, 34 grados, un grado menos o, un grado, o 2 grados menos me matan. Entonces es exactamente lo mismo. La naturaleza es sumamente delicada. Entonces nosotros en este proceso hemos acelerado un ciclo natural que tomó miles de millones de años de estabilización. Entonces, para poder entender la forma en que nosotros podemos aportar a que este proceso se revierta, tenemos que entender también en parte en qué gastamos nuestra energía como planeta, digamos. ¿En qué se gasta la energía? Las fuentes principales de energía, como ya les dije, son los hidrocarburos, que representan casi el 80% de la energía que se consume diariamente en el mundo. ¿Ya? Los principales países emisores de CO2 son los principales países industriales del mundo, y que el país en sí mismo no es el culpable de nada, porque nos encontramos en un sistema global interconectado. Entonces, no es que China tenga la culpa, porque básicamente todo lo que tenemos nosotros es de China. Entonces somos cada uno de nosotros que aporta a este asunto, ¿ya? De forma directa o indirecta. Y si ese análisis lo llevamos a un análisis per cápita, vemos que sí hay estilos de vida que son mucho más incidentes o necesarios de energía. Y el número uno es el estilo de vida norteamericano, ¿ya? El que más necesita energía para vivir, manto verde, agua limpia y recursos naturales. Entonces, vemos que hay una gran diferencia ya en los distintos estilos de vida, en donde están los países industrializados, después están los países medios y luego vienen los países, entre comillas, más pobres, con menos recursos, en donde se necesitan menos. Entonces, ¿el desafío cuál es? El desafío es vivir igual como vivo hoy día y mejor, pero sacando el pie del acelerador de la naturaleza. Vemos que de la cantidad total de energía que se gasta anualmente o diariamente en el mundo, la principal fuente de consumo de energía es la generación de electricidad y procesos térmicos y calor. Para todo se necesita electricidad y calor. Piensen ustedes en su casa, ¿ya? No hay nada que no necesiten electricidad y calor. Para refinar los plásticos, los metales, para cualquier producto industrial se necesita electricidad y calor. Por eso se lleva la mayoría de la torta de la incidencia de los distintos puntos de consumo. Y luego está el transporte. Todo se transporta por el mundo, dando varias vueltas al mundo, y muchas veces esas vueltas tal vez son injustificadas.
no todas, pero tal vez hay muchas vueltas que son injustificadas. Yo les voy a poner ejemplos muy claros de eso. Y en específico, ¿ya? Al final, los que quieran hacer comentarios, vamos a dejar unos minutitos para los comentarios. Y en específico, nosotros en América Latina no somos un país industrializado, pero sí somos países productores de alimentos. ¿Ya? Nosotros somos una fuente grande, importante de alimentación para el mundo. ¿Ya? Y esa alimentación pasa principalmente por animales. ¿Ya? Los animales no tienen nada que ver, los animales no tienen nada de malo, es la forma en que esos animales se cultivan. Entonces, vemos que nuestro aporte al total de CO2 en la atmósfera, no siendo países industrializados, viene dado principalmente por la ganadería o la monoganadería, ¿ya? Que degrada los suelos, ¿ya? Mata la vida del suelo y genera grandes concentraciones de animales de forma desequilibrada. ¿Ya? Es la forma en la que se lleva la ganadería, no la ganadería en sí. Entonces, aquí les dejo un ejercicio para que hagan esta semana y ustedes calculen su huella. ¿Ya? Hay una máxima que es que yo no puedo controlar nada que no mido. Por lo tanto, el desafío es que si ustedes quieren volver su accionar cada vez más sustentable, tienen que empezar a medirse, a medir su cultura, a medir su consumo, a medir su energía, ¿ya? Y eso los va a llevar a un entendimiento de cuál va a ser este impacto que están dejando y les va a poder permitir tomar medidas correctivas al respecto. Entonces, en esta página, que es una organización que tiene bastante tiempo, ha generado un proceso estandarizado para calcular, ¿ya?, tu impacto o tu huella. Entonces, es muy importante que lo hagan y lo compartan y ojalá la mayor cantidad del mundo lo haga porque aquí uno entiende, hay indicadores que te van mostrando cuáles son tus zonas de incidencia principales, te muestra el mundo, te muestra tu región, te muestra el país. Hay mucha información muy relevante y te permite tomar medidas correctivas. Entonces, para controlar algo, tienen que primero medirlo, ¿ya? Entonces, cuando hagan la huella, lo que ustedes se van a encontrar es que existen 4 áreas principales de incidencia de la cultura humana sobre la naturaleza. La primera, y una de las más importantes, es la alimentación, ¿ya? La forma en la que nos alimentamos. La alimentación, insisto, no hay ningún cultivo, planta, árbol o animal que sea malo. Es de la naturaleza al igual que nosotros, ¿ya? El tema es cómo el hombre administra eso, o cómo el hombre gestiona eso. Entonces, hoy día básicamente la alimentación viene, como les dije en un inicio, de una cultura de la guerra que se transformó en una cultura de la agroindustria, en donde se arrasan los mantos verdes, que son muy delicados, se arrasa con la vida del suelo, que es la clave, para colocar cultivos y colocarlos pensando en que el ser humano va a proveer de todo el paquete tecnológico y todo lo necesario para que ese cultivo progrese, sin reconocer a las interacciones, a las miles de millones de interacciones que ocurren con la naturaleza de esos lugares. Por lo tanto, básicamente lo que el ser humano dice es, saco a la naturaleza, no me sirve para nada, no cumple ninguna función, y yo voy a tomar mi cultivo y yo voy a tomar mi forma de hacer las cosas y las voy a poner encima. Entonces, cuando ustedes hagan el ejercicio de la huella, se van a dar cuenta de lo incidente que es la comida. Ustedes gastan, por lo menos, miren el cálculo, ustedes cuando hagan los cálculos, por ejemplo, del consumo de agua de su casa, que es clave para entrar en los procesos de diseño bioclimático, van a ver que lo que gastan de agua no alcanza a ser un 20% o mucho menos de lo que gastan en agua en alimentación. Porque la forma en la que se están cultivando los alimentos es una forma que requiere mucha cantidad de agua potable. Porque no está pensada la industria de una forma regenerativa. Estoy hablando de la macroindustria. ¿Ya? Hay un cambio potente que está ocurriendo, pero es lento y va avanzando, pero no a un nivel global todavía. Entonces, nosotros gastamos mucha más agua potable, no en el agua que está goteando en una llave en la casa, que sí es importante y hay que arreglarlo,
pero gastamos infinitamente más cantidad de agua en nuestra comida, en nuestra forma de alimentarnos, ¿ya? Luego está el tema del ambiente construido, que es lo que atañe a este curso, cómo se construye, dónde, en qué tamaño, con qué materiales, y qué ocurre cuando una cosa es que yo tengo el producto casa o sistema envolvente, y luego qué pasa en los 30, 40, 50 o 100 años en que se utiliza esa casa, ¿ya? ¿Cuánta energía tengo que seguir colocando en este lugar? ¿Ya? Y esos son cálculos que yo les voy a enseñar a hacer, que se hacen, digamos, para poder evaluar y determinar qué tan sustentable es una solución constructiva, por ejemplo. ¿Ya? Las casas gastan un montón de energía a largo plazo, así hay que medirlo en la cantidad de uso, de tiempo de uso. Y luego está la cultura de nuestro consumo, qué compramos, cuándo, para qué, cómo, y nos damos cuenta de que está perfecto poder disponer de globalmente de cosas, bienes, servicios y productos, no tiene nada malo eso. El tema es que con qué fin, ¿ya? Entonces también ver eso de autoanalizarse, digamos, de qué nos sirven las bodegas llenas de cachorros, qué nos sirven las casas llenas de cosas que no usamos. ¿De qué nos sirve tener 5 teléfonos en la casa y usamos uno? Los computadores, los televisores, qué sé yo. Estamos en una cultura desatada del consumo, ¿ya? Que el consumo en sí no tiene nada de malo, digamos. Si el tema es la forma en que se lleva a cabo. Y finalmente, en la huella ecológica está el tema del transporte, ¿ya? ¿Cómo me transporto? ¿De dónde hasta dónde? ¿Y en qué? ¿Ya? Y todas estas variables, por sí solas, yo puedo ayudar a mejorarlas, pero no las puedo resolver por sí solo. Necesito la interacción con el entorno, con el tejido social de mi entorno y con mi macroorden social, que son básicamente las comunas, las regiones y los países. ¿Ya? El entorno o el macroentorno social tiene que responder a esto mismo, tienen que existir los incentivos adecuados y eso ya está probado. ¿Ya? En los países que van más a la vanguardia en temas de sustentabilidad o regeneración, no saca nada la gente con, o sea, saca mucho la gente con hacer sus propias iniciativas, pero cuando el sistema se vuelve sano y robusto es porque la interacción con el entorno social está en forma colaborativa. O sea, básicamente el macroorden social dice, ok, hay impuestos y multas para el que no recicla, vamos a bajar los impuestos a las empresas más verdes, etcétera, etcétera. Incentivos, que es como se ha desarrollado la industria siempre, en todas partes del mundo, en toda la historia de la humanidad, el hombre ha desarrollado las cosas que ha querido, ha puesto incentivos en donde ha querido desarrollar algo. Y ese es el cambio que hay que hacer hoy día. Y depende de nosotros. Huella hay muchas, ¿ya? Hay huellas de agua, huellas de carbono, huellas de la energía. Entonces, ahí está la invitación para que hagan ese ejercicio. Y vemos también que se desprende acá otro concepto importante, que es el día del sobregiro ecológico, ¿ya? Que también viene a partir de estos análisis macro de miles de variables que se resumen en la huella ecológica y que te dice ahí, si todos los habitantes del planeta vivieran como tú vives, los recursos del planeta te alcanzarían hasta cierta época del año, considerando que nosotros tenemos disponibles de recursos un año calendario. Entonces, financieramente es más fácil de entender. Yo tengo ahorrado 100 unidades monetarias, que me las voy a gastar el otro año, yo me voy gastando de 5 en 5 y voy a alcanzar a pasar todo el año con ese dinero, o me la puedo ir gastando de 10 en 10 y no voy a alcanzar a pasar todo el año, voy a llegar hasta el mes 10, o me la voy gastando de 50 en 50 y no voy a alcanzar a pasar el primer trimestre. Entonces, hay muchas culturas, países claves, digamos, en que se gastan sus recursos disponibles para sostener su estilo de vida mucho antes que acabe el año. ¿Ya? Y ahí tenemos los máximos que son Qatar, Luxemburgo y todos los países de Medio Oriente, estos que construyen ciudades de la nada, que no tiene nada de malo eso. El tema es que no hay una relación sana con el entorno natural, ¿ya? Simplemente extraen, extraen, extraen. Y
Chile, o nuestra forma de cultura, que nosotros llegamos a la mitad del año, ¿ya? Y el promedio mundial, ¿ya? Se va rebasando día tras día, en donde vemos que nosotros no alcanzamos a llegar a la mitad del año y ya nos consumimos todos los recursos naturales, los sistemas ecológicos disponibles o los servicios agroecológicos disponibles del año, lo gastamos a la mitad del año. Por lo tanto, pasamos 6 meses consumiendo las reservas ecológicas. ¿Y qué pasa con el viejo dicho, el quita y no pon, se acaba el montón? Entonces, si nosotros estamos gastando más de lo que tenemos, en algún minuto se acaba. Y ese es el resumen súper genial, digamos, que hacen acá, que es la cantidad de planetas. La cantidad de planetas dice cuánto te consumiste todos tus recursos disponibles. Entonces, vamos de nuevo al top número 1, el sistema de vida norteamericano. Básicamente necesita 5 planetas, ¿ya? Porque se consume en los primer trimestres todos sus recursos disponibles para el año, ¿ya? A eso se refiere este indicador, y cuando ustedes hagan el ejercicio de la huella ecológica les va a decir, como si todos los ciudadanos del mundo vivieran como usted, cuántos planetas necesitamos, ¿ya? Y el promedio mundial hoy día ya está casi en 2 planetas. El promedio mundial, no todos los países aportan de igual manera, pero el promedio mundial ya va en 2 planetas. Entonces, vemos también que nuestro orden, macroorden social, hoy día tiene que ir más allá de nuestro entorno inmediato, comuna, región, país, sino que tiene que ir a un orden nuevo de toda la gente que participa de la sociedad. Porque si hay países que a esto les da lo mismo y que gastan y gastan recursos como si nada, eso nos está afectando a todos, porque estamos todos en el mismo barco, en el mismo bote. Entonces da lo mismo que en un mismo bote el de la punta allá tenga un hoyito en el bote, porque si le entra agua allá, se va a entrar agua a todo el bote. Entonces, esto es lo nuevo. A esto me refiero con que las estructuras sociales llegaron a su fin en el sentido de que cumplieron su función de traernos hasta aquí. Hay que recopilar todo lo bueno que se hizo para hacerlo todo nuevo, porque ya no podemos seguir avanzando. Y esa es parte de la degeneración del tejido social y nadie sabe cómo hacerlo, ¿ya? Porque no tenemos la institucionalidad ni la organización creada para eso. Ese es el desafío de este siglo. El desafío del siglo, según todas las personas expertas en el asunto y que se dedican a esto, es la regeneración y la reorganización del tejido social del planeta. ¿Cómo podemos aportar nosotros de eso? Primero, de forma local, en nuestra propia casa, en nuestra propia vida, primero que todo. ¿Ya? Entonces, la naturaleza, ¿ya? La naturaleza y el movimiento de la energía siempre sigue un patrón, que es este famoso campana de Gauss, o el patrón cíclico del crecimiento o el surgimiento de alguna cultura, de la vida, de la población de las bacterias, de los yacimientos minerales, que crecen, llegan a un máximo y luego decrecen. ¿Ya? No hay nada en la naturaleza que crezca de forma indefinida. Eso es lo que muestra este gráfico. Nuestra propia vida. Nosotros nacemos, crecemos, llegamos a un máximo en nuestra vida y luego nuestra vida empieza a decrecer, a decaer, hasta que dejamos el cuerpo y seguimos otro camino. Entonces, esto es parte de la naturaleza. Por eso es muy importante entender este gráfico. Nosotros estamos acá, en la cultura del consumo ilimitado, cultura del crecimiento del consumo ilimitado, la raya blanca. No hay coto, no hay límite, nadie habla de un máximo, siempre es más lejos, más cantidad, más, no reconociendo la existencia de los patrones naturales y de que estamos en un entorno finito. Nuestro planeta tiene un borde, un límite. Por lo tanto, todo tiene un límite. Entonces, ¿qué ocurrió?
ocurrió que el sistema planeta Tierra tiene una capacidad de carga ecológica máxima, o sea, la cantidad de elementos disponibles para sostener las condiciones de la vida. Manto verde, ciclo del agua, ciclo del carbono, todo lo que ya les he hablado antes. Esa es la capacidad de carga, ese es el resumen del resumen de la forma de comportamiento de los sistemas, ¿ya? Capacidad de carga. Entonces nosotros, con nuestra cultura del crecimiento ilimitado, hemos sobrepasado la capacidad de carga del sistema planeta Tierra, ¿ya? Estamos sacando más de lo que tenemos. Bosque, agua, contaminando más el aire, modificando los ciclos del CO2, etcétera, etcétera. Biodiversidad, vida en el suelo, qué sé yo. Eso ya ocurrió. Se estima que eso ocurrió en la primera década del 2000, entre el 2000 y el 2010. No se sabe cuándo, no hay un gran aviso, no salen las noticias, no hay una explosión. Entonces el punto es, ¿qué ocurre después de esto? Entonces, nosotros estamos en un clímax, ¿ya? En un clímax máximo que es claro, en el sentido de que cada vez que hay cambio en la humanidad hay grandes crisis, ¿ya? Hoy día estamos en una gigantesca gran crisis, no solo la pandemia, sino que todas las otras cosas asociadas. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy día ya hay gente que tiene distintas ideas y pensamientos de lo que puede ocurrir. Entonces está la persona que piensa que, por ejemplo, la tecnología va a solucionar el asunto. ¿Por qué? Porque la tecnología cambia tan rápido y hay tantos avances tan rápidos que da lo mismo que lleguemos a un máximo, porque después con la tecnología lo vamos a arreglar y después vamos a llegar a otro máximo y después la tecnología va a haber avanzado tanto en ese tiempo que otra vez vamos a poder seguir creciendo de forma ilimitada, ¿ya? Cosa que no está en ninguna parte de la naturaleza. Después está la gente que piensa lo mismo, pero a partir de la tecnología verde. No hay que preocuparse, están las ampolletas LED, los autos eléctricos, los buses eléctricos, los aviones eléctricos, todo el tema de tecnología verde, la energía renovable. Que ok, que cree que hay un pic y que hay que descender esta cultura del crecimiento ilimitado para mantener un cierto nivel, que está correcto, pero no reconociendo que la capacidad de carga del sistema ya se afectó. Se afectaron los servicios ecológicos que provee la naturaleza. Ya sacamos toda la cantidad de selva posible, los bosques, los suelos, los animales, qué sé yo. Y hay otras personas, que siempre están estas personas, que yo tengo amigos que son de esta área, que dan lo mismo lo que hagamos hoy día, están como congelados, el poder se les fue, porque viene el apocalipsis. Fue el 2000, fue el 2012, ahora 2021, que la nave espacial, que el cometa, que... Entonces, básicamente están paralizados, ¿ya? Sin hacer nada, porque en cualquier momento viene el shutdown y se apaga todo, hasta aquí nomás llegamos. Entonces, nosotros estamos en un área que se llama la cultura de transición. ¿Por qué la cultura de transición? Porque tenemos que sí o sí recorrer un paso histórico que nunca el ser humano ha recorrido, que es una transición a algo nuevo, que no sabemos lo que es, pero sí sabemos que tiene que ser completamente nuevo, ¿ya? Recogiendo todo lo bueno que ya hicimos para reconfigurarlo, ¿ya? De una manera creativa, teniendo a la ética en el centro, teniendo al ser humano en el centro, teniendo a la naturaleza en el centro. ¿Para qué? Para buscar lo que siempre ha buscado el ser humano, que es básicamente la felicidad, ¿ya? Pero hay un problema, es que la capacidad de carga del sistema planeta Tierra la sobrepasamos. Por lo tanto, cuando yo empiezo a sacar más recursos de los que tengo disponibles, los recursos empiezan así, en un proceso de agotamiento, que es la línea verde. Entonces, a partir de la cultura de transición en la cual el descenso de la presión sobre los sistemas naturales tiene que ser drástico, hay que hacerlo así para poder entrar por debajo de la capacidad de carga del sistema, para permitir que se recuperen los sistemas ecológicos. Y aquí viene el área nueva que se llama lo regenerativo. La sustentabilidad no alcanza. La sustentabilidad es lo verde, lo ecológico, el pensamiento circular, perfecto. Pero eso ya es de la década pasada. Hoy día la década nueva apunta a que ir más allá de la sustentabilidad a procesos regenerativos.
Es tal el daño que tenemos que hay que regenerar los sistemas ecológicos completos de todo el planeta. ¿Y por dónde partimos? Por nuestra casa, ¿ya? Regenerando nuestro tejido social, es lo primero, ¿ya? Entonces, la presión hay que descenderla y creativamente hay que adaptarse al proceso porque nadie va a volver a la época de las cavernas, no va a dejar de existir luz, ni internet, ni las redes sociales, sino que creativamente, ya con la herramienta principal que tenemos los seres humanos, que es la creatividad, tenemos que inventar todo nuevamente. ¿Ya? Es una época sin precedentes, sumamente como interesante desde ese punto de vista, porque tenemos todo para hacer todo. Aquí está lo mismo que les acabo de explicar del pensamiento antiguo, en donde veníamos de un pensamiento ecológico verde, en donde veíamos la degeneración de los sistemas, a entrar en la sustentabilidad y luego entrar en los procesos de hoy día, que son los procesos de regeneración para equilibrar la balanza. ¿Ya? Necesitamos volver a la vitalidad y al correcto funcionamiento de los sistemas naturales, porque los sistemas naturales sostienen la vida y nosotros estamos dentro de eso. Todo lo que se les ocurra, los ciclos de agua, los mantos verdes de las selvas, de las estepas, los bosques, los humedales, todo, la cantidad de abejas, etc. ¿Ya? Esos son procesos regenerativos. Entonces, ahora vienen las formas en las cuales poder hacerse cargo de esto, ¿ya? Y es muy importante esta parte para mí, porque todo indica que la forma en la cual nosotros podemos contribuir desde nuestro lugar es no teniendo este conocimiento, no solamente teniendo este conocimiento mental, ya el conocimiento mental significa un conocimiento virtual, ya, sino que tenemos que llevarlo a la realidad, a la tercera dimensión que es la realidad a través del hacer, de la acción concreta, ya. Ahí es cuando se impacta de manera positiva y concreta la realidad y el entorno, ya. Las acciones son el objetivo principal, ¿ya? Aquí hay frases muy buenas que a mí me hacen mucho sentido siempre, de genios de la humanidad, digamos, en donde vemos que no, lo que sucede en el mundo, todo lo malo que nosotros podamos ver en el mundo, no es porque el ser humano en sí sea malo y seamos todos malos, sino que hay una fracción muy pequeña de los seres humanos que sí están en esa frecuencia, que es una realidad, pero que la gran mayoría no hace nada. O sea, la inacción permite que la acción negativa de unos pocos nos tenga como nos tiene. Entonces aquí está la clave del asunto, ¿ya? La acción consciente. Entonces, en este proceso de acción consciente, nosotros ¿qué buscamos? Buscamos lo que ha buscado todo ser humano en toda la historia de la humanidad, que es siempre lo mismo, la felicidad. Entonces, eso depende de cada uno. Esto no se compra, no lo puedo comprar, lo tengo que desarrollar yo desde mi interior. Y aquí vienen las preguntas. ¿Qué me hace feliz? ¿Cómo desarrollo mi felicidad? ¿Qué me falta? ¿Hacia dónde tengo que ir? Preguntas personales. Aquí somos puros preguntas personales, de desarrollo personal. ¿En busca de qué? De esto, de la felicidad. Entonces, una anécdota chiquitita, que no sé si lo han visto, pero un estudio muy largo de Harvard de alrededor de 40 años, ¿ya? En busca de la felicidad, con varios miles de personas que lo siguieron por 40 años, para poder determinar cuáles eran los elementos que generaban que una persona fuera feliz o no, llegaron a la conclusión de que eran 3 elementos, solamente 3. El primero, hacer lo que uno vino a hacer al mundo, a lo que uno le apasiona, tu pasión interna, tu motivación interna, no la de tu familia, ni la de tu amigo, ni tu pareja, ni nada, la tuya. Hacer lo que viniste a hacer al mundo. Segundo, tener un entorno social sano, amigos y familiares y compartir con ellos de forma sana. Y tercero, prestar servicio a la comunidad, a tu entorno. Servicio significa dar sin esperar nada a cambio. Y esos eran los 3 elementos principales del índice de felicidad después de un estudio de 40 años en muchos seres humanos. Entonces, si uno lo piensa, claro,
¿Cuáles son las cosas que me hacen feliz? Hacer lo que me gusta, ¿cierto? Ayudar a otros sin esperar nada a cambio y tener un entorno social sano y compartir con ellos. Muy atingente, ¿ya? Entonces, estamos llenos de diagnósticos. Ya, todo esto que le hablo yo es antiguo, tiene 30, 40 años algunas cosas, ¿ya? Y los países lo saben. Y los países se juntan, y vamos que la junta, y vamos que el acuerdo de no sé qué, y vamos juntándonos, y que este se sale, y que este entra, y etcétera, etcétera. Y todo el cronograma de desarrollo está ultra claro de hace muchos años, ¿ya? Están estos famosos ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización Mundial, ¿ya? De los países. Pero ¿qué sucede? Sucede que esto, llevarlo, aterrizarlo, queda en manos, ¿ya? De estos representantes del macroentorno social nuestro, ¿ya? Que finalmente no se logra llevar al día a día. ¿Por qué? Porque necesita la participación de nosotros, ¿ya? Insisto en que todo esto, que está, que ustedes lo ven en muchas partes, no se saca nada si es que la gente, ¿ya? La gente no participa. El pensamiento tiene que ser global y la acción local. Aquí, en la puerta de mi casa. Puerta de mi casa, vecino, espacios comunes, juntas de vecinos y así, ir progresando poco a poco. Comuna y luego a un macro organización social mayor. Pero aquí, de la puerta de mi casa para afuera. Ahí parte el asunto, ¿ya? No parte por una aplicación, ni por un producto que me compré, ni por nada de eso, no. De aquí, de adentro de uno y luego de la puerta para afuera. Está lo mismo donde uno vive. Entonces, vemos que hay un abanico de cosas importantes que se están abriendo, como por ejemplo son las empresas B, que tienen, por definición, un accionar sustentable. Entonces, esto son buenas noticias, digamos, porque muchas empresas en el mundo se están cambiando a este modelo, ¿ya? Porque están viendo que esto no da abasto y están viendo también, ojo, que el consumidor está cambiando. Entonces, que el consumidor cambie no es menor, ¿ya? Porque cuando partió el desarrollo de la comida orgánica, por ejemplo, en los países de Europa del Norte, ocurrió de una manera muy sencilla, ¿ya? Las personas, los consumidores, o sea, el sistema consumidores, dijo, no queremos más comida sucia, ni en envases que afecten a la naturaleza y elementos que no sean nutritivos, no vamos a comprar nada más. El entorno, el mercado, ¿qué hizo? Se adaptó instantáneamente, así, literal, instantáneamente. El proceso de instauración y desarrollo tomó años, pero la adaptación fue instantánea. Entonces nosotros como consumidores tenemos un poder gigantesco y las empresas lo están viendo y están desarrollándose en esa área. ¿Ya? Hay miles de empresas B hoy día que venden miles de millones de dólares en el mundo. Hay empresas muy grandes que se están cambiando a empresas B porque están entendiendo que si no vamos a la transición de la regeneración, no vamos a llegar a ninguna parte más lejos de donde estamos. ¿Ya? Entonces, para que ustedes busquen ahí a su empresa, las cosas que ustedes tienen relación o que consumen, van a empezar a aparecer estos certificados, van a decir empresas B. Empresas B significa seguir modelos de sustentabilidad que están definidos en los estatutos de las empresas de forma legal, no es una chapita, ya es algo bastante profundo, una certificación internacional, con todo un protocolo, toma años que una empresa se certifique B, así que estas son buenas noticias al respecto. Aquí hay unas cuantas grandotas, digamos, está Chile y Brasil, hay en todos los países, ¿ya? De empresas B. Entonces, el proceso, ya, esta clase, sé que puede ser un poco más larga, pero es la clase inicial. Espérense que los quiero mirar, pero no lo he visto. Háganme con la manito a ver cómo van. Espérense, ¿dónde están aquí? Aquí. A ver. ¿Cómo estamos? ¿Seguimos, no? Queda un poco. Ya. Buenísimo, que no los veo. Me siento que estoy como hablando solo de repente. Ya. Hago con la manito ahí para saber que no estoy solo. Ya, buenísimo. Sé que es tarde. Ya. Entonces,
una de las formas de enfrentar este proceso es entender, ¿ya? Y aquí les dejo esta teoría que es muy potente, que es de un profesor de Pilar. Sí, al final voy a dejar unos minutitos para preguntas, ya queda un poquito, un ratito corto. Que es un profesor del MIT que se llama Otto Scharmer, que tiene esta famosa teoría U, que habla de cómo son estos procesos al interior de los seres humanos, ¿ya? De pasar de un punto que sería el hoy a un punto que es en el futuro, que es parte de mi sueño, de cómo vivir, de todo esto que estamos hablando, pero que no conozco la ruta, que la ruta no es lineal, no es un camino que yo conozca, no es un camino que nunca he andado. Por lo tanto, la teoría uno que dice es que para entrar en estos procesos yo tengo que saltar a un abismo desconocido, ¿ya? En donde tengo que armarme de valor, ¿ya? Frenarme, frenar mi vida, frenar mi accionar y saltar a un vacío, ¿ya? Que hace que yo baje, ¿ya? Baje de la zona mental a la zona emocional que está en el centro del corazón, en donde comienzo a sentir, percibir nuevamente, ¿ya? A percibir mi entorno, quién soy, qué me gusta, qué no me gusta, y sigo descendiendo hasta encontrar el centro de mi energía, el centro de mi energía vital, que está a la altura del ombligo aproximadamente en el ser humano. Ahí se concentra la batería energética del ser humano, donde sale la fuerza de voluntad, por ejemplo. Entonces, cuando entro en un proceso de dejarme ir, de tirarme por un abismo desconocido, oscuro, que no veo el fondo, hay que tener valentía, digamos, confianza y qué sé yo, puedo entrar en un proceso que es personal, que viene de mí mismo, digamos, no viene de ninguna parte, en el cual cuando yo llego al fondo, ¿ya? Cuando yo llego al fondo, todos alguna vez hemos estado en el fondo del abismo, ¿ya? No veo luz para ninguna parte, qué sé yo. Cuando yo estoy en el fondo, empiezo, si me mantengo confiado, digamos, empiezo a percibir, ¿ya? Empiezo a dejar llegar esta nueva entendimiento que surge de mí mismo y que empieza nuevamente a subir. Sale de la voluntad, sube de nuevo al corazón, en donde la emoción positiva es una emoción que me guía, digamos, la emoción es positiva, lo positivo que siento en mi vida, en el mundo, en mi accionar, para luego subir nuevamente a la mente, ¿ya? A través de estas ideas que llegan, esta forma de actuar, voy a hacer esto, voy a dejar esta pega, voy a terminar con esta relación tóxica, etcétera, etcétera, y se cristaliza una idea en la mente que luego se ejecuta, ¿ya? Entonces, la barrera principal, ¿ya? Que tenemos los seres humanos, donde se alojan nuestros paradigmas, nuestras principales posibilidades, nuestros principales frenos, ¿ya? De progresión en nuestra mente. Entonces, es muy importante reconocer esto y entender nuestra fisiología humana, en donde la mente es un computador, la mente es un computador biológico cuántico. Esa es la definición de los biólogos modernos de la mente. Ya estamos años luz de poder generar un cerebro artificial o qué sé yo, la inteligencia artificial es nada comparado con nuestra mente, ¿ya? Pero también es nuestra principal barrera, porque aloja, por ejemplo, nuestros paradigmas. Paradigma antiguo, no, la Tierra es plana. Si te vais por allá al fondo de la Tierra, por el mar, te vas a caer y te van a comer los cocodrilos. Paradigma. Nosotros hemos, secuencia tras secuencia de evolución humana, roto nuestros paradigmas, como hoy día, como lo del calentamiento global, lo de la ecología, lo de la regeneración del tejido social, etcétera, etcétera. Entonces, la mente, entender nuestra mente es muy importante, ¿ya? Para poder dar este salto al vacío y salir por el otro lado del abismo. Entonces, ¿cuál es la respuesta creativa de la naturaleza a esto? Que todos la tenemos, la creatividad, ¿ya? Nosotros somos seres infinitamente creativos, ¿ya? Y también hay prejuicios al respecto, por nuestra educación sobre todo, en donde si yo no era bueno para el dibujo, no tenía estilo, no pintaba bien, no era, no sé, músico, lo que sea, yo no era creativo, sino que era, qué sé yo, del área de la ciencia o lo que sea, en donde se desacoplaba la creatividad del ser humano por hacer tal o cual cosa. Entonces, hoy día el llamado también es a reconectarnos con nuestra creatividad, porque todos tenemos algo que aportar al entorno, porque no hay ningún elemento en el sistema que nos sirva para nada. Entonces requerimos de que
cada uno de nosotros aporte con su creatividad y lo que vino a hacer acá. Va a ser necesario, es necesario. Entonces, yo tengo identificadas los pasos simples y sencillos de este accionar consciente en las PACD. No he encontrado ningún nombre más llamativo, ¿ya? Si a usted se le ocurre alguno, por favor dígalo. Que son básicamente las cosas que yo puedo hacer hoy día, que no necesito nada, que no tengo ni medio recurso, y que son las pequeñas acciones conscientes diarias, que las puedo repetir, ¿ya? Diariamente, y que van a colaborar en estos procesos. Entonces, el primero es la principal herramienta energética de intercambio energético que tenemos, que es el proceso de consumo, ¿ya? Nosotros consumimos cosas desde que nacemos hasta que nos morimos. En la primera etapa de nuestra infancia nos subvencionan el consumo y luego nosotros nos hacemos cargo de nuestro consumo. Pero consumimos comida, alimento, agua, energía, transporte, todo, ¿ya? Entonces, llevar a la conciencia a través de entender los ciclos de vida de los productos, de los procesos, entender que hay empresas que se preocupan por la naturaleza y la sustentabilidad y otras que no, depende de nosotros. Depende de nosotros porque cuando ustedes hacen un intercambio financiero, lo que están haciendo es súper sencillo. Están intercambiando tiempo de vida, ¿ya? Tiempo vital que es limitado, pero un trabajo, lo que sea, eso les dio energía, que es básicamente el indicador monetario, esa energía, y esa energía la tomo, el dinero lo tomo y lo intercambio nuevamente por algo, por un bien o servicio. Entonces, el consumo consciente es la primera herramienta que se usa como pequeña acción diaria. Voy y le compro a la super multinacional que yo sé que deforesta, por decirles cualquier cosa, la selva tropical del Amazonas, o agarro ese mismo producto y se lo compro a la señora al lado que lo cultiva en su patio. Hay miles de ejemplos al respecto. Entonces de ustedes depende que su consumo se vuelva consciente. Y ustedes le den o incentiven a la industria que quieran. Cuando ustedes compran algo en una industria, están incentivando a esa industria. Si la industria no tiene su energía, muere instantáneamente, como pasó con el ejemplo cuando surgió la comida orgánica en el mundo. Los consumidores dijeron, no te vamos a comprar ni media producto más. Y la empresa instantáneamente cambió, instantáneamente, ¿ya? Porque las empresas tampoco tienen nada de malo. Nosotros tenemos todo lo que tenemos gracias a las empresas, ¿ya? Las empresas son las grandes generadoras de valor en el mundo. A alguien se le ocurrió, alguien lo inventó. La bombilla eléctrica, los autos, los computadores, los procesos térmicos. A alguien se le ocurrió y formó una empresa. Porque la empresa también tiene como fin último mejorar la vida de las personas. ¿Ya? Tampoco tiene nada de malo la empresa. Entonces hay que también tener ojo y no irse al pensamiento fundamentalista de las cosas. ¿Ya? El tema es que hay empresas que se han desviado y le importa un bledo a la naturaleza, a la gente, qué sé yo, pero otras no, la mayoría no. Entonces hay que tener ojo con eso también. Entonces, otra acción diaria que pueden hacer ya y que va a colaborar de forma significativa con la regeneración de su entorno es recuperar el tejido social. Es la costura de la abuelita, digamos, el crochet de la abuelita, en donde nosotros nos hemos desvinculado completamente de nuestra comunidad, ¿ya? Nuestra comunidad nos sostiene. Yo vivo hace 7 o 8 años en una comunidad aquí en el borde costero de Viña, y es impresionantemente potente lo que sucede con la comunidad, ¿ya? La comunidad no significa que todos se caigan bien, que con todos nos llevemos bien, que con todo el mundo hablemos, no. Habla de un tejido que hay detrás, humano, invisible, que se hace visible, por ejemplo, en los momentos críticos, ¿ya? Cuando uno está en momentos críticos, ¿ya? El tejido social como que aparece, se visibiliza, y siempre está. Cuando pasa un accidente, cuando hay una catástrofe, cuando hay incendio, cuando hay robo, qué sé yo, aparece el tejido social. Entonces, regenerar el tejido social es clave.
Y el tejido social lo regeneran abriendo la puerta y poniéndose a hablar con el vecino al lado y el de al frente, y poniéndose de acuerdo y estando en una junta de vecinos, y etcétera, 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 participando, qué sé yo, el colegio, el trabajo, lo que sea. Volver a vincularse sanamente con las personas, ¿ya? Y para eso no se necesita nada, no necesitan nada, no tienen que invertir en nada, ni un peso. Volviendo al tema del consumo, está también parte del tejido social potente que es el consumo local, ¿ya? Una de las mayores áreas de respuesta de la sustentabilidad y la regeneración para estos grandes inconvenientes que vemos globalmente son las respuestas locales, consumo local, relaciones locales, desarrollo local, comprar local, ¿ya? Comprar local es muy fácil, ¿ya? No necesitan nada, no van a gastar más dinero por comprar local acá o allá, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Entender los ciclos de vida, entender las cadenas productivas. Es muy importante que ustedes entiendan las cadenas productivas de las cosas, como por ejemplo los alimentos. Y les voy a poner este ejemplo, ¿ya? No he encontrado ningún mejor ejemplo de esto en Chile, me parece realmente de locura. Pregunten, ¿de dónde vienen las cosas que compran? El ajo que se vende en Chile principalmente viene de China. Una planta que ustedes pueden cultivar en cualquier macetero, en cualquier parte del mundo, en cualquier clima, cualquier lugar, pueden poner un ajo y va a salir un ajo, ¿ya? Y nosotros lo estamos trayendo de uno de los países más grandes del mundo, que es China, que está cultivado en las zonas agrícolas de China, que eso está a miles de kilómetros del mar para adentro, o sea, recorre miles de kilómetros, sale al mar, se sube a un puerto, recorre la ruta marítima más larga del mundo, que es la diagonal que hay entre China y Chile, es la ruta marítima más larga del mundo, llega a Chile, se baja en un puerto, recorre Chile, que es uno de los países más largos del mundo, y yo voy de mi casa y me acerco al comercio a comprar un ajo. Entonces imagínense la huella que tiene esa cuestión. Y aquí viene la pregunta, somos casi puros chilenos, ¿de quién es la culpa? ¿Del chancho el que le da la frecho? Eso es lo que tienen que ustedes preguntarse. ¿Es la culpa del el chino que está vendiendo el ajo en Chile? ¿O de las personas que le están comprando el ajo sin preguntar nada? Entonces, este ejemplo se aplica para todo. Para todo. Todas las cosas deberían tener conciencia ustedes en el consumo. Entonces, primero, medir. ¿Ya? Seguimos con las acciones. El tema de los residuos. ¿Ya? La basura en realidad se llama residuo. ¿Ya? ¿Y qué es? Es energía. Viene de un proceso que tuvo una cadena de vida, un ciclo, en donde hubo energía, 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 transporte, 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 y yo lo tengo ahí en mi basurero como basura. ¿Y qué hago con él? Entonces, lo primero que hay que hacer con el tema de los residuos es disminuirlos drásticamente. ¿Ya? Eso es lo primero. Segundo, lo que se pueda que entre en una cadena de reciclaje. Pero se ha probado en los países que ya llevan 20 años reciclando que las cadenas de reciclaje al final no son tan eficientes, ¿ya? Porque requieren energía, transporte para poder tomar eso como algo cíclico. Entonces, cuestionarse también qué es lo que están teniendo ustedes como residuos sólidos urbanos. Pongo los sólidos porque aquí se da por sentado que con los residuos orgánicos, ya, que son los que les voy a mostrar ahora, se pueden hacer lo que quieran en su propio lugar. El tema son los sólidos, que es más difícil de manejar. Entonces, lo primero es tomar noción de cuánto es mi residuo y tratar de disminuirlo al máximo. ¿Ya? Tratar de evitar el paquetito, el envase, el mil de envase, que la bolsa, que la otra. Entonces, fíjense que por mucho que uno tome conciencia, si no hay los incentivos adecuados del macroentorno social, como un país, como Chile, que prohibió las bolsas, no habría un cambio. Entonces, ojo también ahí con eso. Por ejemplo, el tema de las bolsas, se están cambiando a bolsas de papel y la bolsa de papel requiere 15 veces más energía y recursos que una bolsa plástica. Entonces, el plástico no tiene nada de malo. La gran mayoría de las cosas son plásticas y gracias a eso tenemos computadores y qué sé yo, y autos y aviones y todo. El tema es cómo se usa. Entonces, como que nos vamos saltando de un lado a otro como de forma inconsciente. Eviten las bolsas de plástico.
Las bolsas de plástico son fatales. Lo que más necesitamos es manto verde, árboles, no necesitamos al árbol formato papel, aunque sea reciclable, aunque sea todo. Entonces, esos análisis dependen de ustedes tienen que abrir la conciencia de eso. No se los van a decir en ninguna parte. Segundo, medir, dentro de la casa ya, el tema de los desechos, medir cuánto consumo de agua en mi casa, cuántas personas somos, y de ahí inmediatamente preguntarse, ¿cómo puedo descender este consumo? ¿Qué debería hacer para poder descender ese consumo? Porque si todos hacemos lo mismo, obviamente se va a disminuir la presión sobre los sistemas. Entonces, en general, dentro de las casas, y eso atañe a todos, los que pagan las cuentas, con suerte, son los que saben cuánto se gasta, y nadie más. O sea, el que agarra la cuenta y la va a pagar, sabe cuánta agua se gasta, si es que leyó la cuestión, porque si no va a pagar nomás. Entonces, medir cuánta agua gasté, ¿ya? Para poder tomar las medidas correctivas. Se sabe perfectamente cuánto gasta un WC, la ducha, las llaves, las manos, pero como les dije en un inicio, el agua de la casa es una fracción mínima con respecto a, por ejemplo, la comida. La comida gasta mucho más agua, 15.000 litros un kilo de carne, 10.000 litros el kilo de palta, el papel higiénico. Un rollo de papel higiénico gasta como 200 litros de agua. Entonces, empezar a preguntarse las cosas, empezar a cuestionárselas. Está toda la información, estamos en la era de la información. El café. Entonces, aquí hay un proceso, ¿ya? En lavar las cosas, qué sé yo. Hay un proceso que es muy claro, que es medir, reducir, compensar, que lo vamos a ir viendo durante este curso, ¿ya? Y transmitir, ¿ya? Son 4 pasos clave. Es muy importante eso. Entonces ustedes midan para poder reducir, midan para después poder compensar y luego comuniquen. Es muy importante que ustedes se vuelvan agentes comunicadores de lo que están haciendo, aunque les parezca la cuestión más irrisoria, más sencilla, más insignificante del mundo, comuníquenlo. Porque si no nos comunicamos entre nosotros, ¿cómo vamos a saber lo que está sucediendo? ¿Ya? Entonces es muy importante que comuniquen lo que hacen, los logros, ¿ya? A cualquiera les va a servir, ¿ya? Fijarse, por ejemplo, en el tema de agua, las goteras, en cómo lavo los platos, en las cosas clásicas de meter una botella con agua al WC para que baje a la mitad la descarga, en reutilizar. Nosotros el agua la tratamos como un bien desechable. Un bien desechable, ¿qué significa? Algo que yo lo tomo, lo uso una vez y lo boto. Eso es un bien desechable. Y nosotros tratamos al agua potable, la fuente seminal de la vida, ¿ya? Sin agua no hay vida, ¿ya? Como un bien desechable. Entonces, darle por lo menos un par de usos, de forma creativa dentro de las casas. Hay muchas formas de hacerlo. Sacando el agua directo en la plata y tirándola al patio, utilizando el agua de la lavadora, no sé, juntar el agua a la ducha. Desafíos creativos. Por ejemplo, esto lo vamos a ver en el curso, cómo limpiar el agua. Hoy día es más fácil que nunca a través de estos procesos que son los humedales depuradores, plantas que en las raíces se comen los desechos del agua, los patógenos y todo lo que traiga el agua, y crecen y dejan que el agua pase limpia. ¿Ya? Es muy sencillo de hacer. Lo mismo con la energía. ¿Cuánta energía gastan en su casa? Kilowatt hora. Está en la cuenta. El que paga la cuenta, lo más probable es que lo sepa. Y si el que no lo sabe, ojalá lo sepan y lo comuniquen dentro de la casa. ¿Ya? Porque estamos en la paradoja famosa de que mientras más eficientes se vuelven los sistemas, como las ampolletas, como los televisores, más presión hay sobre los recursos. Es una paradoja de la época industrial. Paradoja de Jayborn se llama. En donde este gallo se dio cuenta inmediatamente que cuando los sistemas se volvían más eficientes, más aumentaba la presión sobre los recursos. Entonces, ahora da lo mismo que estén todas las ampolletas prendidas, los televisores prendidos, los computadores enchufados, porque todo es de ahorro. Entonces, hay que sacar el pie del acelerador para reducir drásticamente el consumo de todo y creativamente adaptarme a ese proceso. Ver sus artefactos en su casa.
cuántos watts consumen. Todos los artefactos tienen ficha técnica, se sabe perfectamente cuántos watts consumen. Eso lo multiplican por hora, por las veces en el mes que lo utilizan y van a tener su consumo. La comida, ¿ya? La comida es una muy buena fuente para poder acercarse a los patrones de la naturaleza, ¿ya? Entonces mi recomendación es que da lo mismo el patio que tengan, da lo mismo si viven en edificio, traten de entrar en el ciclo del entendimiento de los ciclos naturales cultivando algo, lo que sea, una lechuga, un ajo, una papa, lo que sea, porque eso les va a empezar a entregar información, ¿ya? Y hoy día estamos en el punto crítico en donde los niños no conocen una planta de zanahoria, de lechuga, porque no hay un vínculo con la naturaleza. Entonces la comida es uno de los principales agentes de deterioro de la naturaleza, pero también uno de los principales agentes de cambio. El relacionarme sanamente con la comida. Ojalá sea lo más local posible y ojalá sea lo más limpia posible, ¿ya? Hay gente que se dedica a esto, a enseñar a hacer huerta y todo. Entonces, los animales, lo mismo con los animales. Los animales no tienen nada de malo. El tema es como su forma de cultivo, entre comillas, o de ganadería es la que impacta, ¿ya? Pero los animales son clave que estén dentro de los entornos naturales porque aportan microorganismos, ¿ya? Los animales son catalizadores de la vida a través del aporte de microorganismos que cargan de vida el suelo. Y por eso empieza a salir pasto y qué sé yo. Entonces es clave. Y para tener un suelo fértil, ¿ya? O sea, para tener una planta fértil lo que ustedes tienen que tener es un suelo fértil, ¿ya? Y el suelo tiene agua, aire, minerales y una fracción de microorganismos, ¿ya? En donde todo eso en conjunto interactúan. Entonces, si ustedes quieren tener plantas sanas, tienen que tener un suelo sano. Esa es la clave. Y es muy fácil tener un suelo sano, como por ejemplo a través de un compostaje de la materia orgánica. Toda su materia orgánica de su casa la pueden compostar. Yo tengo un patio así chiquitito ahora. Me cambié de casa hace poco, estoy en transición, tengo un patio enano y agarro todos los desechos vegetales y los composto. Entonces ese compostaje luego lo meto a la huerta y así empiezo a entrar en un ciclo circular y voy cargando de nutrientes y voy teniendo una relación armónica entre lo que como, lo que desecho y lo que vuelvo a utilizar. Y esto es muy fácil, no necesitan grandes espacios. Y para la gente que no tiene espacio, adivinen cuál es el espacio. Los espacios públicos. Los espacios públicos son de todos nosotros, ¿ya? Entonces hay cientos de ejemplos en el mundo en donde los espacios públicos se están utilizando para cosas como esta, porque para la gente que vive en departamentos. Los departamentos, la mayoría están llenas de espacios comunes donde tienen planta y pasto, con suerte. Que, ok, hay algo armónico, bonito, pero podrían perfectamente cultivar en ciertos lugares de los espacios comunes. Eso depende de su organización social, ahí, en ese lugar. Y si no, irse a los entornos cercanos, públicos, los entornos públicos más cercanos, ¿ya? Como las huertas comunitarias. Entonces, el proceso de compostaje permite activar la vida del suelo con mis propios desechos y puedo cultivar en medio metro cuadrado lo que sea. ¿Ya? Y hay cientos de ejemplos de esto. Cultivos verticales, horizontales, en cosas de desecho, en tubos de PVC, ¿ya? Pero es muy importante entrar en este proceso, sobre todo para los más chicos, ¿ya? En tarro, en cosas de basura, hay miles de ejemplos. Aquí lo único clave es que el suelo tiene que estar nutrido, tiene que tener vida, ¿ya? Los huertos comunitarios son muy potentes, ¿eh? Yo he viajado viendo esto y es increíble las relaciones que se arman, ¿ya? Hay gente que no se ve en el diseño espacial de los edificios, por ejemplo, como los que están en el fondo, en donde no hay espacios comunes, tú con suerte entras de la caja escala o de los ascensores y te vayas a tu puerta y cerráis tu puerta y no hay una interacción con tu vecino, no tenés idea cómo se llama, nada, lo veis una vez al año con suerte, qué sé yo. Y en los espacios comunes, en esta zona ampliada, que están cerca de estos lugares, tú empiezas a tener una interacción. Te conoces, conversas, se ayudan, hay colaboratividad, regeneración del tejido social. Simplemente haciendo esto, cultivando lechugas, ¿ya? El humus, ya las lombrices ayudan, la lombricultura, son agentes de degradación orgánica y de intercambio
orgánico. Las lombrices se comen todos los desechos y lo que defecan es puros nutrientes. Digamos, ustedes podrían tener lombricultura en medio metro cuadrado también, y así van a entrar en patrones cíclicos. Comen algo, lo desechan, lo transforman en tierra, con esa misma tierra cultivan algo y así. Empiezan a entrar en los patrones cíclicos. El tema con los animales, ya con esto voy terminando. ¿Cómo puedo cultivar animales de forma sana en mis lugares? Los animales no son solo comida, también hay un vínculo emocional, sobre todo con los niños. Yo tengo aquí 4 gallinas en un patio enano porque tengo niños chicos y pucha, ellos felices, digamos, con las gallinas, con suerte como huevo a veces. Y el vínculo emocional con la naturaleza, tan perdido, digamos, tan pantalla, tanta cosa, redes sociales y qué sé yo, pero simplemente ir y abrazar una gallina, un conejo, no sé, lo que sea. Ya empezar a vincularse en tu entorno con la naturaleza. Que a lo mismo donde sea, puede estar en medio de la ciudad, siempre hay formas. ¿Ya? Y esto finalmente va a ir terminando, acuaponía. ¿Ya? Para la gente que le gustan los peces, esto es como un sistema sofisticado que tiene miles de años. Los indígenas de la península de Yucatán lo hacían, y hoy día se recuperó ese conocimiento, y sobre todo en México hay mucho desarrollo de esto, que es tener en un metro cúbico peces de agua dulce que son alimentados por las raíces de una hidroponía que hay arriba, y los peces, y la hidroponía es alimentada por las fecas de los peces, en un ciclo cerrado de microorganismos que se cruzan de un reino a otro. ¿Ya? Acuaponia se llama, es súper interesante. Para la gente que le gustan los peces, por ejemplo, podría tener en un metro cúbico peces y hidroponía arriba. ¿Ya? Entonces las soluciones son miles. Y creatividad, eso es lo que se necesita, creatividad. Así que muchas gracias por su atención. Vamos a hacer unos minutitos de comentarios. ¿Quién quiera decir algo? Econuco en el sur de Bien, Chile, Rodrigo, Araucanía ¿qué también tal? vende ¿Cómo le veneno. va? Buenas noches a todos. ¿Vos Buenas decías por noches. micrófono o hay que escribir? Perdón. ¿No? Si alguien quiere hacer algún comentario, algo, Bien, nos muchas vemos gracias de el, principio, muchas, nos vemos el jueves a la misma hora. muchas gracias. Gracias por tu tiempo. eh, un saludo grande a todos y nos veremos el próximo. Sí, somos muchos, entonces no nos daba, en los cursos más chicos nos presentamos y todo, pero el que quiera decir algo, bienvenido. El jueves vamos a ver de qué trata la Tierra como material de construcción. La evidencia mundial y chilena. Yo quiero decir algo. Hola. Sí, dígalo. Muchas gracias, Rodrigo, por la clase, fue muy esclarecedora. Comparto mucho lo importante que es que son las acciones individuales, cómo podemos modificar nuestros hábitos de consumo y, bueno, hábitos en general. Pero también pienso que eso tiene bastantes límites, dependiendo también como por factores de clases sociales muchas veces. Entonces creo que también es importante considerar que hay responsabilidades políticas e industriales en todas estas problemáticas. Es algo que no se mencionó, pero creo que es fundamental, porque si bien podemos tomar decisiones, esas decisiones también se ven limitadas para muchas personas. Por ejemplo, respecto como al espacio que se tiene, o bueno, en fin, la ropa que se puede comprar, que a veces no se puede como elegir la alternativa como más sustentable, digamos. Y eso, porque sobre todo que en Chile sabemos que hay problemas socioambientales súper fuertes, lo que está pasando con el agua, con los derechos de agua. Entonces, eso, quería como mencionar que tal vez igual es importante considerar dentro de nuestro accionar una acción más política y de empujar a las autoridades o establecer movimientos que permitan que se generen cambios. Eso. Sí, perfecto. A eso me refería yo con la regeneración del tejido social de la puerta para afuera, porque cuando uno empieza a vincularse con los vecinos, aparecen las juntas de vecinos, después de las juntas de vecinos uno escala a una organización un poco más grande y entra en la comunidad de la comuna, y así comparto plenamente contigo que le tenemos hoy día
un prejuicio a esa palabra, que es la política, pero es por los representantes que hemos elegido nomás y lo tan lejos que hemos dejado que lleguen, digamos, sin mucho coto, pero eso es responsabilidad nuestra también, porque cualquier cosa que yo haga de un ponerme de acuerdo con alguien es un acto político, como lo definen los griegos. Entonces la política también hay que resignificarla en ese sentido, de algo nuevo y que nos va a servir a todos. Entonces sí, estoy completamente de acuerdo contigo. En el tema de las clases sociales, sobre todo, se ve tan marcado. Por eso es muy importante el aporte que hagamos cada uno de nosotros, porque estamos teniendo más encima que autoeducarnos. Esto es un proceso de autoeducación, autogestión educativa. ¿Quién más quiere decir algo? Yo, por acá, Franco. Muy buenas Hola, noches. Franco. ¿Se escucha? Sí. Ahí puse la cámara, parece. Muy buenas noches. Saludo a todos. Disculpe, yo quería aportar con algo. Yo soy estudiante de agronomía, cuarto año. Y resulta que yo dentro de la carrera aprendí que me gustaba mucho el tema de lo que es la agroecología y la permacultura en general. Y muchas veces me pregunté, yo decía, esto parte por interés propio igual, entonces muchas veces dije, ¿por qué no me salgo de la carrera y le doy a este y todo el tema? Pero al final como que quise ir terminando los procesos. Pero siempre he visto que en esto de la agroecología y la permacultura se da mucho en base a la comunidad y todo el tema socio-colaborativo, por decirlo así. Pero yo decía, ¿y cómo lo harán ellos, estos jóvenes? Decía yo, porque por ejemplo, los veo a ustedes y muchos son adultos, a lo mejor tienen familia y todo el tema, pero decía, el día de mañana voy a tener un hijo. Y yo a lo mejor apartándome en como de este sistema que te da en cierto modo una estabilidad por decirlo así, yo decía, a lo mejor este modelo, porque ya yo, por ejemplo, estoy escogiendo esto por un tema de estudio y todo el tema, pero ¿qué es lo que pasa si este modelo no me da a lo mejor lo que me puede dar esto, por ejemplo, para financiarle a mi hijo más adelante, igual que vaya al colegio y todo el tema, para que él al final tome su decisión, po? Porque al final yo le puedo educar y todo el tema, pero al final la decisión siempre va a ser de él. Entonces yo digo, esto como que veo a los jóvenes, pero siendo comunidad entre ellos, y ahí, pero no los veo como siguiendo el ciclo, como con familia y todo el tema, sino que los veo como inmersos en eso. Entonces esa es como mi pregunta, ¿cómo combinar las cosas como equitativamente? No sé, si hay alguno que tenga alguna O sea, experiencia. yo no tengo una respuesta, pero te puedo contar lo que me pasó a mí, digamos, que básicamente cuando yo me salí, entre comillas, de la industria de la construcción tradicional, inmediatamente uno nunca se sale de algo y queda en el aire. Ya no existe Claro, el vacío en la sociedad ni en ninguna parte. Entonces, yo me salí de la industria tradicional de la construcción y entré inmediatamente en otra industria, que es la industria de la sustentabilidad en la construcción. Entonces, es básicamente escoger dónde uno quiere estar por lo claro, que a ti te hace, lo que te hace sentido. Porque no todo el mundo, digamos, le hace sentido ni la agroecología ni la sustentabilidad, pero es un tema interior. O sea, a mí la respuesta yo que te daría es busca tu felicidad, busca lo que te haga sentido y lo que te haga feliz, y ese es el camino. Si te hace sentido claro, una cosa, anda por ahí, porque no es que las respuestas no son para todos iguales, pero cuando uno se sale de un sistema, nunca queda en el vacío. Eso también es un error conceptual. Uno sale de un sistema porque entra en otro sistema. Eso es todo. Eso es todo. Nada más. Y los sistemas siempre están todos interrelacionados. No existe ningún sistema aislado del otro. Por lo tanto, igual voy a tener interacción con el otro sistema. Yo soy de la industria de la construcción y me he dedicado 12 años a construir. Pero simplemente construyo de otra forma. Eso es todo. claro. Muchas gracias. De nada. Ya, últimas palabras de la clase de hoy. ¿Quién quiere decir algo? Espérense, antes que se me olvide. Prendan las cámaras y mándense un saludo, porfa, que tengo que sacarle la foto de rigor del curso. ¿Pueden prender las cámaras, porfa, y hacerme un saludo? Hoy tengo problemas con mi cámara. Va a quedar ¿Por qué no grabada los veo en grande? va a quedar grabada la clase de hoy. Esta clase queda colgada.
Sí, la clase va a quedar grabada. Ya, un saludo, porfa. Excelente. Saludos a Carlitos Espérense, López. espérense. Para que salgan todos, para que salgan todos. Oye, saludos a Carlos Espérense, espérense. López. Lo veo ahí, bacán. ¿A quién? Saludos, saludos ahí por las cámaras. Ya, muy bien, muchas gracias. Ya, ¿alguien más quiere decir palabras de cierre hoy? Ármate un Yo grupito de quería WhatsApp. mencionar algo. Sí, dile. Sí, primero quería darte las gracias porque encuentro que partiste de algo muy, como que pudiese ver ser distanciado, pero es súper necesario entenderlo para llegar a la información que compartiste. Y lo otro es que el mensaje potente de que en el fondo cada uno de nosotros, yo tengo un tío que suele llamarme ecoterrorista y él cree que finalmente como que las acciones individuales no van a hacer mucho. Y la verdad es que yo creo que es todo lo contrario, porque finalmente nosotros somos quienes alimentamos a la industria, alimentamos a la empresa, entonces finalmente nuestros hábitos de consumo hacen que la empresa se adapte a nuestras demandas. Entonces a veces, si bien no tenemos las políticas correctas ni las empresas que funcionen como lo deseamos, y nosotros como masa podemos hacer que esto cambie, creo que el cambio puede ser súper fuerte. Y eso, si nos puedes avisar dónde guardas la clase en YouTube. Gracias. Al final, gracias a ti. Al final del ciclo, bueno, Carlito, al final del ciclo les mando los links de las clases. Ya, porque se graban y se editan y ahí las subo. Muy bien, ya el último. ¿Quién quiere decir algo más al último? Está emocionante ver a gente que quiera decir algo. Excelente charla de permacultura. Muy bien expuesto. Buena, Carlos, muchas gracias. Carlos en Valdivia. Ya, pues buenas noches. Nos vemos entonces el jueves a la misma hora con los mismos datos de acceso. Si quieren invitar a alguien, bienvenido. Hay espacio para quien se quiera sumar, que mande su correo nomás para poder agregarlo. Así que buenas noches, que estén muy bien. Muchas Buena gracias. semana. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Chao, gracias. 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 Buenas noches. Gracias.